una idea más acertada en cuanto a la problemática que estamos teniendo. Y debe de estar abierta una puerta. Dígale que cheque bien las puertas, por favor. Dice la palabra, dentro de esta problemática que se presenta y que tarde o temprano pues nos llega a todos cuando tenemos hijos, y hay que ver de la manera que podemos afrontar esta situación. Dice la palabra, dice, bueno, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien al hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, para no tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bueno, a medida que vamos viendo la situación y vamos viendo el avance de nuestro caminar en la iglesia y el aplicar la escritura, siempre tiene un costo. El aplicar la palabra conlleva siempre de que las cosas no sean del mismo parecer en todos, dentro de una familia, dentro de un hogar. Y esto demanda mucha espiritualidad. Cuando Pablo está hablando estas cosas, está hablándole a gente que estaba llegando al convertimiento del evangelio, y está hablando, y no hay un mandamiento, y dice, no tengo mandamiento del Señor, pero yo he sido fiel y he visto el desarrollo de la gente, he visto quién
tiene y cuando él veía cómo llegaba la gente, pues había una confusión muy grande en cuanto a lo que tenían que hacer. El judaísmo había implantado la idea de que un hombre sin casarse no estaba completo y tampoco iba a desarrollar un papel agradable a Dios en todo esto. Así que venía esta problemática dentro de la iglesia. Y bueno, los gentiles que llegaban casados, ya vimos cómo llegaban en yugo desigual. Había quienes creían, quienes no creían. Había hogares que se estaban desintegrando. El incrédulo muchas veces dejaba al creyente, ya fuera hombre o mujer. Y todo esto estaba desarrollando una problemática muy fuerte en cuanto al desarrollo de un servicio al Señor. Este ha sido uno de los problemas más grandes que hemos tenido, de que aún viniendo al Evangelio, viniendo al mensaje, mucha gente no está completa en el Señor. Mucha gente vive de alguna manera infeliz, aun cuando se casó dentro de los campos del campo del mensaje. Vimos cómo muchos matrimonios o muchas uniones de parejas resultaron un fracaso. Muchos se fueron al mundo juntos, muchos entraron en una insatisfacción, y eso era lo que Pablo veía. Pablo veía que en un corto plazo todo se descomponía, todo llegaba a ser un fracaso que conllevaba una desilusión tanto en el hombre como en la mujer. Dentro de los ideales de la mujer, pues era casarse. Dentro del hombre, pues era casarse, pero había muy poca visión espiritual, había un concepto muy superficial de lo que era en realidad el matrimonio. Y él veía cómo, lejos de ser una ayuda y una bendición, venía a ser un tropiezo para los creyentes. Venía a decepcionarlos, y muchos, tenían la idea de que porque prosperaban y porque estaban bien, o muchos tenían la imagen de que eran una pareja feliz y que todo estaba bien porque era el proyecto de imagen que transmitían hacia los demás, porque pues no iban a mostrar una decepción, una incomodidad, no. Por eso Pablo está hablando, entonces estaba viendo, dice, el que tiene esposa haga como si no la tuviera. O sea, tiene que concentrar su experiencia en Dios primero, y no dar una imagen de que es feliz, porque en realidad no eran felices. En realidad traían un caminar que en un momento dado dice, porque la apariencia de este mundo pasa. Eso es lo que ha venido a pasar en mucha gente dentro del caminar del Evangelio y caminar del mensaje. Hay pura apariencia. Mucha gente llega y parece ser que todo es oropel y que todo es color de rosa. Pero no, hermano, dentro de los hogares hay discusiones, hay decepciones, hay desánimo, hay desaliento. La prueba está cuando vemos que terminan
las familias, terminan los hogares, terminan separándose. Y uno dice, ¿por qué? Yo hablo con la gente, hay hermanos que me dicen, hermano, aquello que un día comenzó y que parecía que era una felicidad que nos iba a llevar al desarrollo de formar unos hijos temerosos de Dios, con un proyecto de vida de largo plazo. Hoy, 10 años, 15 años después, 20 años después, terminan en decepciones muy amargas y que siguen dentro del evangelio por la pura apariencia. Ya no es por un amor, ya no es la fuerza que trajo el haber sido unidos dentro de la palabra. Y eso es lo que Pablo está hablando. Al no tener un criterio los jóvenes, al no tener una idea, entonces viene la autoridad de los padres, la visión de los padres, ¿ve? Y si los padres en su momento nuevamente aplican un discernimiento muy falto de esencia, de carácter, entonces los estamos mandando prácticamente a un desfiladero donde lo único que queda es el fracaso. Y eso es lo que Pablo veía, como ya cuando se dividía, cuando no estaba el nuevo nacimiento y no estaba la experiencia completa, entonces venía un momento en el que, el creyente que venía pues tenía dos labores: agradar a Dios y agradar a su esposa. Pero cuando la esposa no tenía un complemento, no tenía la esencia, o cuando el esposo no tenía la entrega completa, la entrega total, entonces ya se dividía la experiencia, ya se dividían. Entonces, ¿qué eran las cosas? Le digo, unos versículos atrás, Pablo está diciendo, si alguien llega con un marido incrédulo y él no se separa, quédese ahí manténgase. Si tiene una mujer incrédula y ella no se separa, déjela, ahí está bien, no se mueva, así déjelo, porque nos conviene que los hijos estén dentro de lo que es un matrimonio. No tenemos que tener eso afuera del matrimonio, tienen que estar, y eso los está santificando de alguna manera. Pero si vienen afuera del matrimonio, entonces ya esos hijos están en un riesgo, están en un peligro, ¿ve? Ahora, estas cosas que tomamos, dice, estás libre de mujer, no procures casarte. Ahora, también estábamos viendo cómo Pablo dice, cada uno en el estado que llegó, así quédese. Ahora, era el consejo de un profeta, de un líder, era el consejo que había y que se tenía. Mire, un concepto que tenemos muchas veces dentro del campo donde estamos es que nuestros hijos se casen, ¿ve? Y sabemos que hay gente en la iglesia que tiene 5 años, 10 años, 15 años, pero nunca ha nacido de nuevo. Pero nosotros queremos que se casen. Y entonces implicamos una cierta manera de influir, pues cásate, mira fulano, mira mangano, mira. Pero en realidad no sabemos qué tanto puede tener de Dios la persona. Y entonces hay quien, pues por mucho tiempo, le digo, yo tengo dentro aún de la misma familia que era muy numerosa de mi esposa, ellos
con todos sus hijos y todo. Muchos no vinieron al evangelio, pero muchos vinieron y se casaron. Algunos se casaron en el evangelio, pero no resultó ser lo que tenía que ser. Entonces, la idea que tenía la gente en los días de Pablo era de que si oía a los judíos decían: tienes que casarte, si no te casas estás incompleto. Y por el otro lado oía al cristianismo que estaba recién entrando con fuerza a través del ministerio del apóstol Pablo y de los que habían traído esa experiencia de haber caminado con el Señor. Entonces ellos decían: bueno, mira, si te casas es bueno. Entonces, ¿a quién oían? Entraban en una batalla. Y cuando le escribieron a Pablo y dijeron: bueno, mira, en cuanto a las cosas que me escribiste, dice él, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, no tocarla. Ahora, nosotros estamos en la edad más difícil, en la edad menos espiritual, en la edad con menos resultados buenos, ¿ve? Así que tenemos esta problemática hoy muy fuerte de que no está completo pues ahora sí, el ejercicio que Dios puso en cuanto a ejercer espiritualidad dentro de la iglesia. No es muy fuerte de los padres, porque a su vez los padres traen una problemática. Y al traer esa problemática no pueden influir en los hijos porque están inmersos acá en un problema. Así que, ¿qué pueden hacer acá? ¿Ve? Entonces la importancia de traer una relación con Dios es a través del consejo de la palabra. Mire, ministros inclusive que tienen la intención buena, son buenas intenciones de que sus jóvenes se casen, de que sus jóvenes vengan, ¿ve? Y entonces los llevan a una reunión, los llevan a otra, los traen de allá para acá y de aquí para allá, con el fin de que conozcan a alguien, con el fin de que algo pueda flechar sus corazones y vengan, y entonces viene un momento en el que el joven de allá del norte ve a una muchacha de acá del sur y no se imaginan la problemática en la que van a meter a esa gente. Ahora, todo esto está conllevando mucho, y Pablo está hablando de apariencia, y está hablando de la apariencia material, está hablando dice: sabiendo que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa, como si no la tuviesen, porque perdían el sentido. Se pierde el sentido de dedicación a Dios, el sentido de consagración a Dios, y ellos veían cómo cambiaba el momento de estar antes del matrimonio a después del matrimonio, ¿verdad? Y entonces ya bajaba, porque lo que estaban buscando era una esposa, lo que estaban buscando era a una mujer, ¿ve? No estaban buscando que la experiencia con Dios creciera y ahora junto con una pareja. Y entonces está diciendo, si el tiempo es corto, caminen de una manera como si no tuvieran esposa. Dice: y los que lloran como si no llorasen. Ahora, este tema, este pensamiento del apóstol está dentro del tema
del matrimonio, dentro del tema de la pareja. Los que lloran, como si no llorasen. La problemática siempre ha sido muy fuerte, hermano. Muy fuerte. ¿Ve? ¿Qué es lo que tenemos? Y lo que vemos, la Biblia dice a través de Salomón, dice, mejor son dos que uno. Ahora, ese era un buen concepto que tenían en los escritos de Salomón. Entonces, y por lo tanto, cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, Él dijo, le haré ayuda idónea para él. Esa era la idea, de que fuera eso, una ayuda idónea. Pero Pablo ya está hablando de apariencias, está hablando de problemas, dice los que lloran, no dice los que pudieran llorar o los que pudieran, no, dice los que lloran. Podía darse cuenta de que había ese problema, dice, cuando Dios hizo a la mujer, dijo, le haré ayuda idónea, demostrando que el hombre se beneficia por tener una esposa. Ahora, que esto no sea siempre así, en la realidad puede atribuirse a que no se obedecen los mandamientos, los preceptos, los estatutos divinos. ¿Ve? Esto es un problema, así que es de tal importancia. ¿Qué es lo que la Biblia presenta en cuanto a esto? Especialmente para nuestros jóvenes y bueno, los que ya traemos nuestra experiencia. ¿Qué es lo que tenemos? Pablo sabía que el matrimonio era el evento más trascendental de todos los eventos terrenales en la vida del hombre y la mujer. Después de su salvación, esto era lo más importante, formar un vínculo de unión que los uniera hasta la muerte. Ahora, ese vínculo debía de ser tan íntimo que les iba a endulzar o les iba a amargar la existencia el uno al otro. O sea, así de profundo es, de llevarlo a un extremo de satisfacción o llevarlo a un extremo de insatisfacción. ¿Ve? Y eso es lo que Pablo dice, yo les estoy tratando de evitar un problema. ¿Ve? Ahora, esto entonces, ahora todo esto incluye circunstancias, ¿ve? Y consecuencias que tienen un alcance eterno. Puede perjudicarlos eternamente. Si nosotros vemos, ¿ve? Imagínese usted una pareja que viene y se divorcia y luego se va a la mujer y se casa ya. Ya es una consecuencia eterna. Ya entró en un desecho completo. ¿Ve? Y ya perjudicó a alguien más. Y entonces son cadenas que se van alcanzando en esa problemática. Por eso es tan serio esto, hermanos, en cuanto al vínculo que llega a ser tan íntimo que se enraiza dentro del hombre o la mujer y los lleva a un extremo, los lleva al otro. ¿Ve? Ahora, entonces,
Ahora, es tan importante que verdaderamente tengamos la dirección del Señor para esto. Por eso el profeta dice, nadie puede entrar a esto superficialmente. No puede entrar nadie a esto sin consejo. ¿Ve? Sin consejo. Ahora, es tan importante porque es un compromiso de tanto valor y para este fin que absolutamente es necesario que los dos estén sometidos a Dios y a su palabra. ¿Ve? Ahora, mucho mejor es permanecer solteros hasta el fin de nuestros días que contraer matrimonio sin la bendición de Dios. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Pablo está diciendo esto. ¿Ve? Ahora, los anales, o sea, las historias, el tiempo de la historia y la observación que tenemos de la conducta social nos muestran esta afirmación. ¿Ve? Alguien dice, yo me tengo que casar. Y dice, el que dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacer algo por ser libre, procúralo más. Ahora, porque el que está en el Señor, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Este punto, le digo, es un concepto, ¿verdad?, mental. Por ejemplo, las jóvenes, si ven que las otras se casan y ellas no se casan, dicen, estoy mal. ¿Ve? O si vemos nosotros a un joven que dice, pues todos se están casando, yo necesito casarme. Es tan superficial que no trae ningún sustento y ningún fundamento. ¿Ve? Ahora, entonces, aún aquellos que no ven más allá que la felicidad temporal, humana y bienestar de la sociedad, reconocen la gran importancia de nuestras relaciones domésticas que nos brinda la naturaleza y que aún nuestros deseos y debilidades cimentan. No podemos formar un concepto de virtud o felicidad social, ni de la sociedad humana misma, que no tenga la familia como su fundamento. No importa lo excelente que sea la contribución y las leyes de un país, ni lo abundante de sus recursos y su prosperidad, no existe una base segura para un orden social o de virtud pública, al igual que privada, hasta no encontrar una regulación sabia de las familias. Mientras la familia no sea sana, mientras la familia no sea estable, vamos a tener una sociedad inestable, una formación de hijos a la deriva. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no tenemos algo sólido. Ahora, entonces, ¿qué es una nación? Es la suma de todas sus familias. ¿Ve? Y a menos que haya buenos maridos y buenas esposas, buenos padres y buenas madres, buenos hijos y buenas hijas, no puede haber buenos ciudadanos. Por lo tanto, la decadencia actual de la vida del hogar y la disciplina familiar amenazan la estabilidad de la nación
más que pudiera hacerlo cualquier otra hostilidad de otro país. Esto lleva mucho, hermanos, con nosotros, porque estamos demandando de nuestros hijos algo. Estamos pidiendo algo en ellos que no hemos cosechado. Estoy hablando de la sociedad en general. ¿Por qué tenemos toda esta problemática? Por los hogares. Por los hogares. No es la economía. No es la política, no es otra cosa. Son los hogares. Y Pablo está hablando de toda esta descomposición dentro del hogar. Imagínese un hogar de confrontación diaria delante de los hijos. Un hogar donde no estaba la fuerza, pero estaba la apariencia. Y el profeta nos habla de la apariencia de aquella pareja que estaba discutiendo después de una noche de fiesta, ¿verdad? Y se agarraron y de la mano cuando llegó el hermano, porque trataban de traer una apariencia. Ahora, eso es un cuadro de lo que es la nación. Ahora, el concepto bíblico de los distintos deberes de los integrantes de una familia cristiana destaca los efectos de esta decadencia de una manera muy alarmante, ya que en la mayoría de los casos deshonran la palabra de Dios. Los resultados son desastrosos para la condición espiritual de las iglesias. Están levantando obstáculos muy serios para el avance dentro del campo del evangelio. No hay palabras para expresar lo triste que es ver los que profesan ser cristianos son mayormente los responsables de las caídas de las normas maritales, de no darle importancia a las relaciones domésticas y de la rápida desaparición de la disciplina familiar. Entonces, como el matrimonio es la base del hogar, o sea, la familia, es imprescindible, que llame a una reflexión, a considerar seriamente, con un espíritu de oración, lo que Dios está tratando de restaurar dentro del tiempo o de la edad en la que estamos viviendo. Aunque no podemos esperar detener este deterioro que está destruyendo las almas, está destruyendo a la misma nación completa. Ve. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que Pablo está hablando y está diciendo y está encontrando: los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Todo esto en un mundo de apariencia. Yo les decía en estos días que nosotros en la familia es muy numerosa, y haciendo un cálculo sí tenemos alrededor de 10, 12 casos de divorcio de jóvenes atrás, o sea, la generación que viene atrás de nosotros. Ya traemos una problemática muy fuerte. Traemos una problemática nosotros mismos dentro de la familia, ¿ve? Traemos problemáticas muy fuertes. ¿Por qué? Porque se perdieron los valores, se perdieron los cimientos de lo que es la seriedad de formar una pareja, de formar un matrimonio. Y eso es lo que Pablo veía. Veía todo tan superficial que se desbarataba todo en cualquier momento. Está diciendo: si el incrédulo quiere estar, déjalo por el tiempo que quiera.
Pero va a llegar el momento que si se quiere, déjalo que se vaya, porque mejor es que tengas paz a que tengas un problema todos los días. ¿Ve? Así que lo que vemos, mire, lo que la Biblia destaca y marca es que dice que el matrimonio debe de ser honroso. Es una honra. Es una satisfacción decir, estoy casado. Me tocó a alguien que puedo honrar el matrimonio. Pero es tan difícil, hermano. Porque muchos no son hijos de Dios. Y muchas no son hijas de Dios. Ese es el problema. Por eso el profeta, cuando está hablando en las ceremonias matrimoniales, dice: nadie debe de entrar en esto sin el previo consejo, sin haber orado, sin haber puesto un énfasis en la oración. Ahora, Dios le ha otorgado honra al matrimonio, honra al matrimonio. Entonces, todas las ordenanzas, lo que fue instituido, fueron dadas por Dios por medio de hombres o por medio de ángeles. ¿Ve? Todas las ordenanzas para la vida religiosa de Israel, pues Dios se las dio a Moisés. O venía el ángel y les decía: hagan esto, hagan lo otro. Pero cuando fue el matrimonio, quien lo instituyó fue Dios. Por eso dice la Biblia: lo que Dios une, no lo separe el hombre. ¿Ve? O sea, ahí está la importancia, hermano. Y yo creo que le hemos dado poco valor, y a medida que va pasando el tiempo y vamos viendo esta problemática dentro de los hogares, ¿ve? Entonces, este matrimonio fue ordenado por el Señor. Ningún hombre, ningún ángel trajo la primera esposa a su esposo. No fue un ángel, no fue un profeta, fue Dios mismo. Por lo tanto, el matrimonio recibió una honra divina. ¿Ve? Por eso es hasta que la muerte los separe. No es de otra manera. Y ahora en esta edad no es hasta que la muerte los separe, es todavía en la eternidad, como Dios revela en este tiempo. ¿Ve? Ahora, entonces, después de crear al hombre y la mujer, lo que Dios hizo, cuando todavía no habían caído, ¿ve? Y donde fue llevado a cabo el matrimonio, demuestra lo honroso de la institución, mientras que todas las otras instituciones, excepto el día de reposo, se formaron fuera del paraíso. ¿Ve? El matrimonio fue de tanta importancia que Dios lo hizo en el Edén, lo cual indica lo felices que son los que se casan en el Señor. ¿Qué quiere decir Edén? Deleite, gusto, satisfacción. ¿Ve? Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo al final de cada día de la creación? Después de cada día que paraba, el Señor decía: y vio Dios que lo que había hecho era bueno en grande manera.
¿Ve? Ahora, pero cuando Él hizo al hombre en el sexto día, Él pone ahí un paréntesis y dice, no es bueno. Hay algo que no era completamente bueno del día sexto. ¿Qué era? El hombre en su estado solo. ¿Ve? Entonces, en cuanto al hombre, faltaba completar esa obra creativa. Así como todos los animales y aún las plantas tenían pareja, a Adán le faltaba una ayuda adecuada, su complemento y compañera. Y recién cuando Dios hubo satisfecho esta necesidad, vio que la obra creadora del último día también era bueno. ¿Ve? Esta es la primera lección bíblica sobre la vida familiar. Debemos aprenderla bien. La institución divina del matrimonio enseña que el estado ideal del hombre, tanto como el de la mujer, no es el de la separación, sino de la unión. ¿Ve? Cada uno ha sido diseñado y es adecuado para el otro. El ideal de Dios es una unión, así basada en un amor puro y santo que dura toda la vida, sin ninguna rivalidad ni otra pareja, e incapaz de separarse o ser infiel, porque es una unión en el Señor, una unión santa del alma y el espíritu con mutuo amor y afecto que santifica el matrimonio. Y Pablo está hablando de eso. Él no veía esto. Nosotros no lo vemos hoy. No está, hermanos, en este tiempo. Por eso es necesario que verdaderamente Dios sea el que venga y muestre si la condición del hombre es estar solo o estar casado. Pero tiene que ser Dios. No tiene que influir nadie. No tenemos que aportar nada, hermano, que influya en un cierto sentir para hacer las cosas. Usted no le puede decir a alguien, oye, ya cásate, ya se te pasó, mira esto. No, usted no tiene derecho a nada de eso, hermano. Usted no tiene derecho a decir, pues mira fulano, mira mangana, mira perengano, mira perengana. Usted no tiene ningún derecho. Tiene que ser Dios en una vindicación total, porque de otra manera, como decía hace 8 días, todos los matrimonios, hermano, que no han sido en el Señor, van a tender a tener una separación. Porque no fueron en el Señor. Al no ser en el Señor, tiene que venir un daño. ¿Ve? Y luego un daño colateral, porque vamos a abarcar los hijos. Porque se hicieron bajo circunstancias, bajo situaciones que no estaban completamente vindicadas por Dios. ¿Ve? Y aquí es donde el hombre, el padre, la madre entran en un criterio y dicen, bueno, si tú le permites a tu hija casarse, está bien. Pero si se lo impides, también está bien. Usted dice, bueno, pero si no se casa se va. Que se vaya. Ese va a ser problema de él o de ella. Esto es serio, hermanos. Es lo más serio. Y a mí me llama mucho la atención cómo Pablo empieza este capítulo. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Allí está una situación, ¿ve? Usted dice, hermano, pero no, vamos a entrar en eso del don de continencia y el no don de continencia, ¿verdad? Entonces esta es la primera gran lección sobre la vida familiar y debemos aprenderla bien. Entonces, es la unión, ¿ve? Por eso cuando le dijeron al Señor, Señor,
¿es lícito dejar a la mujer por cualquier cosa? Dijo, en el principio no fue así. ¿Ve? En el principio no fue así. Ahora, primero, usted ve al Señor, una de los proyectos de Dios de instituir el matrimonio es para que los hijos nacieran bien, nacieran dentro del matrimonio. Y eso fue, cuando Dios hizo a la mujer, la hizo para que diera luz. La Biblia dice, hablando del Señor Jesús, dice, primero, Él nació de una mujer. Ahora vemos la institución respaldada en el ministerio del Señor Jesús y saber que el matrimonio, la boda, es un establecimiento de Dios, y Él estuvo en las bodas de Caná. ¿Ve? En las bodas de Caná. Ahora, entonces, ¿qué es? Ahora, lo importante es si usted se casa en el Señor. Si usted se casa en el Señor, su vida será gozosa, bendecida. ¿Ve? Pero si usted no se casa en el Señor, usted va a entrar en una decepción. ¿Ve? En una decepción que tiene repercusión eterna. ¿Ve? Repercusión eterna. Ahora, entonces, todo esto lo vamos viendo, y cómo el Espíritu atestigua la importancia del matrimonio y lo que se debe de dar dentro de él. ¿Ve? Dice, entonces, dice, bien le haría al hombre quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procure soltarse. ¿Ve? Había una facilidad para dejar a las esposas. Había una facilidad para deshacerse del matrimonio en los días de Pablo. ¿Ve? Que era solamente cuestión de buscar un pretexto, cualquiera que fuera, para entrar en esa descomposición. ¿Ve? Pero esto dice, estás libre de mujer, no procures casarte. Eso está muy, muy profundo, porque está poniendo a los dos lados la alternativa que tiene. Ahora, cuando la Biblia usó el ejemplo de la unión de un matrimonio, la llevó a un nivel muy alto. La puso en un nivel muy alto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Ve? Ahora, esto es un prototipo de lo que debe de ser el matrimonio. Entonces, dice la Biblia que el esposo debe de ser como Cristo. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. Imagínese el nivel. ¿Ve? Por eso es tan importante esto, hermano, de la disciplina familiar, de la disciplina de nuestros jóvenes, de nuestras mujercitas, de nuestros varones,
de instruirlos, de decir, mira, desde chiquitos, desde ya cuando empiezan en un uso de razón, empieza ya el trabajo de padres. Lo primero que tiene que ver es que esté lleno del Espíritu Santo. Dice, y luego el nivel de la esposa es al nivel de Sara. ¿Ve? Ahora, cada uno no hay duda que el matrimonio verdadero, cada parte ayuda de igual manera a la otra. En vista de lo que estamos viendo, de acuerdo al apóstol Pablo, cualquiera que se atreve a creer o a enseñar otra doctrina o filosofía en contra de lo establecido por Dios, dice entonces Pablo, sea anatema. Sea anatema. Si alguien trae un evangelio diferente al que yo estoy trayendo, sea anatema. Ahora, lo que Dios está estableciendo es una regla absoluta que todos los hombres y mujeres están obligados a contraer en matrimonio. Puede haber buenas razones para vivir solos, buenos motivos y adecuados para quedarse solteros física y moralmente, domésticamente y socialmente. No obstante, la soltería debe de analizarse a la luz de la palabra. ¿Ve? Entonces, ahora, cualquier enseñanza que lleve a los hombres y a las mujeres a pensar en el matrimonio, tiene que ser en la alegría de la vindicación del Espíritu. No deben de ir con un concepto de esclavitud y sacrificio de toda independencia y considerar que ser esposa, ser madre, es algo desagradable que interfiere con el destino más importante de la mujer. Cualquier sentimiento público que sugiere el celibato como algo más deseable y honroso y que sustituye cualquier otra cosa por el matrimonio y el hogar, no solo contradice las enseñanzas de Dios, sino que abre la puerta a situaciones que van a descomponer la misma sociedad. ¿Ve? Ahora, ¿qué es esto, hermano? Primero, Dios establece el matrimonio para crear hijos. Para crear hijos. Ahora, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Ahora, Dios instituyó el matrimonio, ¿ve? Y aun cuando todavía no estaba el matrimonio, Dios estaba estableciendo en ellos la manera de procrear, de multiplicarse, de henchir la tierra, sojuzgarla, ¿ve? Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Los que tienen esposa, hagan como si no la tuvieran. Ahora, esto es en cuanto a la importancia que tienen que tener de la palabra de Dios y de la esposa o del esposo. Ahora, el matrimonio fue instituido y puesto por Dios, y por eso aquí es la importancia de saber si estamos en el nivel correcto de continencia o incontinencia. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo.
La Biblia dice, mejor es que te cases a que te estés quemando. ¿Ve? Entonces el matrimonio fue puesto como una prevención contra la inmoralidad. ¿Ve? Contra la inmoralidad. Pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Ve? Si alguno fuera exento, se supone que serían personas en diferentes situaciones. Ahora, lo que tenemos nosotros, por ejemplo, vemos la escritura que dice, no te vas a casar con alguien que no crea como tú. No vas a dar tus hijas en casamiento a los hijos de los incrédulos, ni vas a traer sus hijas para tus hijos acá, no lo vas a hacer. Ahí se está impidiendo eso, hermano. Pero no es meramente que se esté obstruyendo. No, no se está obstruyendo. ¿Ve? Ahora, el otro propósito del matrimonio era que Dios vio que el hombre estaba solo. Fue evitar la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Ve? Ahora, ¿qué es? La Biblia dice, ay del solo, porque cuando cae, no hay segundo que lo levante. ¿Ve? Todo esto lo vemos ¿qué es lo que vemos? El caminar sin una mujer. Dios unió al hombre y a la mujer para una compañía de bienestar mutuo, de modo que tuvieran los cuidados del uno para con el otro. Tenían que estar motivados por el optimismo, por el placer y el gusto de agradar a Dios y agradar a su pareja. ¿Ve? Ahora, ¿qué es? Lo primero, seleccionar una pareja que va a ser de por vida. Tenemos que ver, no puede ser cualquiera. La Biblia prohíbe que pudiera ser un incrédulo, aún un pariente cercano no debería de entrar dentro de los planes. ¿Ve? O sea, no puede escoger usted nada más así porque sí. ¿Ve? Segundo, el matrimonio debe de ser entre cristianos. Un pueblo que vive separado, dice la Biblia que no se cuente entre las naciones. La ley para Israel en cuanto a los demás era: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Con cuánta más razón entonces requiere Dios la separación entre los que son su pueblo por un vínculo espiritual y celestial, y que solo tiene una relación carnal o terrenal con él? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto Pablo lo vuelve a repetir en 2 Corintios 6:14. Dice, no se van a unir en yugo desigual. Hay solo dos familias en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ve? Entonces, si una hija de Dios se casa con un hijo del diablo,
ella pasa a ser nuera de Satanás. Fíjese a qué grado, porque ese es su padre. ¿Ve? Ahora, si un hijo de Dios se casa con una hija de Satanás, se convierte en un yerno del diablo. Sin darse cuenta, hermano, hasta dónde conlleva la relación familiar. ¿Ve? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Se forma una afinidad entre uno que pertenece al Altísimo y uno que pertenece al enemigo. ¿Ve? Ahora, por eso no se podía perdonar a los hijos de una unión así. Aún los hijos conllevaban la maldición. Esdras, Nehemías dijo: córranlas, con todo y hijos, córranlas, sáquenlas. ¿Quién era Esdras y Nehemías para decir eso, hermano? ¿Ve? Pero sin embargo, la palabra de Dios era la que partía ese tipo de uniones. Ya desde esos momentos en que se habían unido con personas que no respetaban, amaban y tomaban a Dios como su absoluto, entonces decía: despídanlas, despídanlas, bajo juramento, despídanlas. Va siendo muy serio esto, hermanos, porque esto conlleva mucha de nuestra familia, como le digo. Tenemos familiares en un estado terrible. Tenemos nietos, sobrinos, hermanos en situaciones tremendas. No va a durar ningún matrimonio que no esté completamente formado dentro de los campos de la palabra. No va a durar, hermano. Se va a cansar. El incrédulo se va a cansar. El creyente se va a cansar y lo único que van a llegar es a una separación. Lo más que puede pasar bueno es amigable, ¿verdad? De decir: no estamos, no nos va a resultar si seguimos, mira, mejor cada quien, y aquí se acaba todo. ¿Por qué, hermano? Porque siempre trae consecuencias la vida, sin no haber tomado en cuenta el fundamento establecido por Dios. Por eso escoger una esposa tiene que ser a través de mucho empeño espiritual, en oración, en ayuno. ¿Ve? ¿Cuántas veces después del tiempo decimos: no sé cómo me casé? O una esposa le puede decir al esposo: no sé cómo me casé contigo. O un esposo a su esposa: oye, me decepcionaste. Tremendo esto, hermanos. Voy a dejar este lugar. Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos hablando de la apariencia de las apariencias. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. Yo quisiera dejar estos temas, inclusive ya ni venir ni hacer este servicio, pero veo que hay una problemática muy grande, hermano, a nivel edad, a nivel Laodicea. Es terrible, hermano. Cualquier país, cualquier nación está metida en un problema desde el núcleo familiar. Lo vamos a ver. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.